pasa que los muchachos jóvenes y los niños contagian a los adultos. Entonces, Navidad, el hecho de estar en familia es importante. Ha sido un año muy duro, muy golpeado. Todo el mundo quiere estar con su familia y sí se puede, pero hay que hacerlo con mesura y con control y tomando las mejores medidas. Muy bien, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5 haciendo contacto contigo como siempre. Bueno, uno de los protagonistas realmente en todo este 2020 de pandemia, los protagonistas de este programa ¿Qué pasa con Mariela? Han sido los médicos. Y pues uno de los que más acogida ha tenido, pues en visualizaciones, en credibilidad, ha sido el doctor Boloña, quien está hoy con nosotros. Mi querido doctor, Gracias. creo que hemos hablado muchísimo de diferentes temas, pero ya estamos en otra etapa. Estamos en una etapa de ver la luz al final del túnel, de ver cómo, no lo sé si está aprobado o no por la FDA, pero hoy el presidente Donald Trump dice que por unanimidad la vacuna de Moderna ya está aceptada y que también saldría pues a sanar al mundo. También ya tenemos la de Pfizer y es una motivación para todos los que hemos vivido con dolor esta pandemia, con alejamiento y pues con diferentes tipos de problemas. Doctor, bienvenido, gracias. ¿Cómo ve esta nueva etapa? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su confianza. Para mí es un honor poder participar aquí y poder comunicar lo que interesa a todo el mundo, que es información médica, lo más científica posible, tratando de ir comunicando lo que vamos aprendiendo, lo que se sabe, lo que a veces cambia. Ajá. Estamos efectivamente en esta nueva etapa muy interesante, como dice usted, luz al final del túnel, a pesar de que como ha habido tanta resistencia también, ¿no? Y está habiendo tanta resistencia a lo que inicialmente soñábamos y pedíamos, ojalá se pueda, pues la tenemos y ahora ha habido tanto problema y tanta desconfianza que esperemos podamos ir superándola poco a poco. Sí, efectivamente eso va a cambiar mucho el juego, por ponerlo así, pero va a ser poco a poco, va a ser paulatino, no va a ser de golpe. Esto no es mágico, no te pones la vacuna y al día siguiente sales a hacer tu vida normal. Este 2021 vamos a seguir viviéndolo muy parecido a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con cierto distanciamiento, con cierta necesidad de mascarilla, con cierto cuidado especial en evitar aglomeraciones, pero obviamente con la vacuna con mucho más seguridad, sobre todo porque tenemos vacunas muy efectivas, muy efectivas. Hablar de porcentajes de efectividad del 90 y 95% es altísimo, es altísimo. Hablar de vacunas para la influenza, la que ponemos año a año, de la influenza, de la gripe, esa vacuna tiene entre 60 y 70% de efectividad. Y eso ya es una gran ayuda, porque eso quiere decir que si va a tener en el año 10.000 casos, pues ya no voy a tener 10.000 casos, voy a tener 4.000 casos, porque 6.000 casos los evité. Ok, La influenza, por ejemplo, es una enfermedad que en Estados Unidos mata entre 20 y 30.000 personas al año. Entonces, el poder evitar eso con 60, 70% es muy bueno. Y ahora estamos hablando de una vacuna que tiene una efectividad de 95% y que aquellos que le dio en el grupo, como oyeron ustedes en los resultados del estudio, los que recibieron la vacuna y sí les dio COVID, que fueron pocos, fueron 5%, así es. estos pocos casos no fueron graves. Entonces, evitamos además de que quizás no solamente que no te dé, sino que si te da, probablemente tengas un cuadro mucho menos severo. Y Claro. eso sería fantástico, porque estamos ya cansados de tener las terapias intensivas llenas de pacientes con COVID. Claro que sí. Ayer hacíamos un análisis, o lo hacían mis hermanos que son doctores, ¿no? En el chat familiar y decían, a ver, ¿quiénes de la familia se podrán vacunar? ¿Quiénes de la familia se podrían vacunar? Entonces, Sí. estábamos nosotros elaborando quiénes. Los que sufren, los que tienen arritmia no pueden vacunarse, mi papá estaba descartado. Mi mamá le dejaban de dar un medicamento por 3 días y se podía vacunar. Yo creo que todas las familias tienen que hacer el análisis de quiénes se pueden vacunar con la vacuna de Pfizer, sabiendo que sí pueden haber ciertas restricciones por anticoagulantes, por el tema de alergias o por algún otro tema en especial. Doctor, ¿qué recomendaciones usted daría como clínico? Sí, yo creo que hay que conversarlo con su médico, el Ajá. que conoce y si no Usted tienes, tiene pues un médico. buscar.
Perdón, correcto, para poder discutir tu historia clínica, tus antecedentes y poder tomar decisiones. En términos generales, no hay las contraindicaciones claras y que están dispuestas son, todavía no podemos vacunar niños, porque no se ha probado en niños. Entonces, yo no vacunaría a mis hijas, pero me vacunaría mañana y vacunaría a mi mami mañana. Eso yo creo que eso va a ser importante cuando la gente comience a ver que los médicos nos estamos vacunando sin miedo, porque tenemos confianza en el método científico. Por supuesto que podemos entrar en discusiones de detalles, pero la ciencia está ahí. Si no quieres confiar en la ciencia, pues contra eso no podemos hacer nada. Pero pensar que las farmacéuticas han inventado la data y que los médicos del FDA están metidos en y que los pacientes que se enrolaron en el estudio y se dejaron vacunar, voluntarios que han hecho un esfuerzo tremendo, también están metidos en esta conspiración. Yo creo que ya es demasiado. Si no, ya perdemos la confianza en la humanidad. No podemos estar así. Los métodos se han cumplido y las recomendaciones actuales son de que no podemos vacunar niños, no podemos vacunar embarazadas, pero podemos vacunar a adultos mayores de 18 años, casi a todos. Inmunodeprimidos, pacientes que tienen cáncer están con tratamiento activo para cáncer, pacientes que tienen VIH, pacientes que toman inmunosupresores, o sea, las defensas están bajas porque toman alguna medicación para enfermedades reumatológicas. El miedo es que no tengan la capacidad de responder a la vacuna. No es que la vacuna te pueda causar daño, porque esta vacuna, a diferencia de otras vacunas, las vacunas más antiguas, no tienen el virus. No tienen el virus. Hemos hablado específicamente la de Moderna y la vacuna de Pfizer. Es un código que está metido en esta cosa que se llama mRNA, que al ponerlo en mi cuerpo, al entrar a la célula, le dice a una parte de mi célula, produce estas proteínas. ¿Y qué proteínas va a producir? Va a producir estas púas. Los del coronavirus, lo que está encima del coronavirus. Y eso pasa a la sangre. Y entra a mi sangre estas púas, mi cuerpo piensa que el coronavirus entró y genero anticuerpos contra coronavirus. Entonces es fantástico. La ciencia que está detrás de esto aquí no es que hay magia, no. Estos son 15, 20 años de trabajo con el SARS-CoV-1 para generar esta plataforma que ahorita lo que hicieron fue aplicarla. ¿Y por qué tuvieron tanta facilidad para hacerlo? Porque hubo un número de voluntarios tremendo, porque las etapas no se saltaron, se hicieron intercaladas. Normalmente hacen etapa 1 y después hacen etapa 2 y después aquí pasamos de estaba ya empezada la 2 y estaba empezada la 3, porque los gobiernos del mundo comenzaron a apoyar económicamente, a decir, dele que no van a perder plata. Así es. Vamos adelante. Entonces se pudieron acortar los tiempos. Efectivamente, efectos colaterales a largo plazo, no lo sabemos y tendremos que esperar, pero no tenemos por qué pensar que va a ser diferente que otras vacunas. Seguramente habrá problemas y serán muy pocos, pero los beneficios son muchísimo más grandes que el riesgo. Entonces, para mí no hay duda y ojalá podamos con el tiempo ir convenciendo a gente. ¿Por qué hay tanta incertidumbre? Porque al principio se manejó muy mal esta pandemia, porque los gobiernos de los países poderosos y las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la FDA y el CDC cometieron muchos errores, algunos voluntarios y otros a lo mejor porque no sabíamos de este virus. Entonces, al no haber conocimientos claros, la gente comienza a dudar. ¿Por qué me dijeron esto? Por ejemplo, las mascarillas. Acuérdense al principio, decían solo los trabajadores de salud deberían de usar mascarilla. No es necesario para el público en general. Y después la misma Organización Mundial de la Salud salió a decir, no, perdón, estábamos equivocados, todos usen mascarilla. Entonces eso genera incertidumbre, genera desconfianza. Pasó lo del virus. No, el virus no se queda en el aire. Solo se pasa por las droplets, por las gotitas de saliva. Después, espérense, no. Y no es que es que no sabíamos, es que eso se fue descubriendo, pero igual al público general eso le generó desconfianza. Entonces ahora nos toca ganar esa confianza de nuevo y vamos a tener que ir poco a poco. Y tenemos que los que estamos en salud y que sí hemos visto la literatura médica y hemos visto la data, y la data está ahí, salvo obviamente pues sea data inventada, que dudo mucho. La data está ahí, la podemos ver. El estudio tiene más de 58 páginas. Está todo detallado de cuáles fueron los efectos colaterales, que los hay, como en cualquier vacuna, pero es una vacuna segura. Y digo, cuando vea que nos estemos vacunando nosotros y que vacunamos a nuestros seres queridos, que vacuna a mi esposa y a mi mamá, eso te va a hablar mucho. Y espero que eso sirva para que la gente comience a coger confianza.
¿Por qué la gente tendrá también tanta desconfianza por las vacunas en general, doctor? ¿Dónde está realmente el tema de la desconfianza en las vacunas? Este movimiento se empezó hace 15 o 20 años, lo que los americanos llaman los anti-vaxxers, los antivacunas. Y es un movimiento muy fuerte, generado a partir de un artículo médico, desgraciadamente, que después el autor confesó que había adulterado la data, en el que él puso que había una asociación entre la vacuna de hepatitis B y autismo. Y esto estuvo publicado en la revista mucho tiempo hasta que el autor confesó que había adulterado y se demostró que no hay ninguna asociación entre vacuna de hepatitis B y autismo. Pero ya esto estaba rodando. La revista médica sacó por primera vez en la historia, retiró de sus archivos el artículo. Ya no lo podías encontrar en internet, lo habían sacado de la revista porque era un artículo falso. Pero eso generó 20 años y estamos pagando los platos rotos de eso. Qué horror, qué horror. Y sin embargo, la gente se ha hecho eco de una forma, yo diría que catastrófica, porque no puedo creer que haya gente que se vaya a negar a ponerse la vacuna, doctor, porque tengo yo entendido que tiene que haber por lo menos un porcentaje de inmunidad. ¿Se va a obligar a poner la vacuna? No puede ser obligatoria, salvo estemos en un país comunista, pero no, acá en el Ecuador va a ser fuertemente recomendada, hasta ahí podríamos decir, y ya el resto depende de la población. Si yo me vacuno y usted no se vacuna, pues por supuesto usted no estará protegida, pero mi vacunación no solamente me ayuda a mí, como usted está hablando, ayuda a la comunidad en general, porque ahí es que vamos a alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Exacto. Ahora, ciudades como Guayaquil, en el que seguramente hay inmunidad ya entre el, no sé, 10, 15, 20% de la población seguramente ya lo tuvo. Ya con que vacunemos a 40% más, ya llegamos a 60, 65% y vamos a estar bien. Pero mientras más podamos vacunar, más va a ser el beneficio. El asunto de la inmunidad de rebaño es importantísima que la alcancemos. Es lo que hemos hablado, ¿no? Si tú vas a una fiesta y hay una persona infectada y 8 que están alrededor están vacunados, ese virus no tiene para dónde irse, no tiene cómo diseminarse. Así haya 2 que no estén vacunados, 1 que no esté vacunado, ese virus no tiene cómo salir de ahí, porque los que están vacunados van a bloquear esa transmisión. Entonces la transmisión comunitaria baja y logramos controlar la pandemia. Es la única forma de que logremos controlar la pandemia. Es la sumatoria de todas estas cosas. Y la vacuna va a ser, espero, el paso final y definitorio. ¿Por qué usted cree que la vacuna de Pfizer tomó tanto cuerpo rápidamente, dejando atrás a la de AstraZeneca, Oxford, que estaba tan fuerte, y también, bueno, a la de Moderna, pero principalmente la de AstraZeneca? Y ahí yo no tengo mucha, o sea, si a mí me ponen a escoger, yo creo que escogería una de las dos que son del tipo mRNA, del código este que les digo, que sea Moderna o sea Pfizer. Me da absolutamente igual, me parece que son dos compañías que tienen, de ahí favorecer a uno o a la otra no importa. La de AstraZeneca es diferente. Esta es una muy interesante también. Tiene las proteínas similares a las que están en la parte de afuera del coronavirus, pero se lo han puesto a un virus, a un adenovirus. Un adenovirus es un virus que causa gripe y a ese virus modificado lo usan como un vector, lo usan como un mosquito para transportar la proteína que va a generar la inmunidad. Entonces te meten otro virus modificado con esta proteína para que tú generes. Es una vacuna mucho más barata, una vacuna que probablemente $3. $3 es lo que están hablando, sí, que no requiere de tantos cuidados en cuanto a la temperatura y esta logística que va a ser complicada y que puede ser interesante para países como el nuestro, donde a veces, o sea, yo prefiero poder vacunar a 5 millones con la vacuna más barata que si el presupuesto no da para vacunar con lo otro. Y no es una vacuna mala, es una vacuna ligeramente inferior en cuanto a efectividad. La efectividad de esta anda entre el 70 y el 80 y 70, 90%. Es un poquito menos efectiva que la otra. Por eso es que digo yo, favorecería ponerme la otra. Pero si no tenemos la de Moderna y la de Pfizer, me pusiera la de AstraZeneca. ¿Por qué no me pusiera la Sputnik o la China? Porque todavía no han pasado por los filtros que yo quiero que pasen como profesional. Y no solamente son los americanos, los europeos tienen una sociedad muy similar a la FDA, no me acuerdo las siglas en este momento, pero ellos tienen también un protocolo de pasar por todos los registros de seguridad, y si pasan esas pruebas me pusiera cualquiera de ellas. O sea, yo confío en la ciencia, esto es lo que nosotros hacemos, y los procesos se han cumplido, los pasos se han ya dado, y no veo por qué no deberíamos de confiar. Esperemos que con el tiempo esta desconfianza baje. Le digo, no puedo, yo soy igual de en shock que usted.
de ver tanta resistencia, porque realmente esta va a ser la solución. Ojalá el tiempo nos dé la razón. ¿Cómo va a pasar las Navidades usted? ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor, para las Navidades? Porque Sí. he sabido que han habido muchos casos en ciertos lugares y créame, quiero estar un poquito informada sobre el tema porque tampoco me gusta que la gente hable sin tener razón y eso, y a veces somos Mire, artistas en los casos que estamos viendo en Guayaquil y sigue habiendo, yo sigo con mi terapia intensiva con un número alto de pacientes con COVID. Tengo menos pacientes intubados, pero sigo teniendo un número importante que no termina de bajar. O sea, esa olita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, desgraciadamente. Todos los contagios son familiares, todos los contagios son del núcleo de amigos. Ya los no, chicos, es los cierto que chicos, los niños esos van son. y contagian a los papás y los papás son los Y es que una tragedia. Y es una tragedia cuando tienes un chico de 18 años que contagia a su padre, que tiene 70 y sí está delicado. Eso es lo que está pasando. no, Nos pero otra bajamos. generación también, los niños se contagian entre ellos, a ellos no les pasa nada y van y Así es. contagian a sus Y papás de contagian a 40, nosotros. 50 años. Hasta 40% de los contagios vienen de una persona asintomática ahorita. Ha llegado a ese punto. Entonces pasa que los muchachos jóvenes y los niños contagian a los adultos. Entonces, Navidad, el hecho de estar en familia es importante. Ha sido un año muy duro, muy golpeado. Todo el mundo quiere estar con su familia y sí se puede, pero hay que hacerlo con mesura y con control y tomando las mejores medidas. Por ejemplo, personalmente, nuestro almuerzo familiar, que va a ser limitado a mi mamá, que la tenemos como la reina en una urna, casi protegida, literalmente lejos del resto de la familia. El almuerzo va a ser afuera. Pusimos mesas en el patio para evitar la agregación de gente en un área cerrada. Vamos a estar sentados en mesas separadas por familia. O sea, yo y mis hijas en una mesa, mi hermana y sus hijos en otra, y así. Y vamos a compartir en familia, pero guardando el distanciamiento y con las medidas de bioseguridad que se puedan. La mascarilla te la sacarás para comer y luego te la volverás a poner. Se acabaron los abrazos y los besos, ya habrá tiempo para eso. Claro, ya habrá tiempo para eso. En realidad, lo que ustedes pasaron, doctor, como médicos, es desgarrador. Yo creo que las cifras de 20.000 muertos en Guayaquil, según el registro civil que el otro día escuché, y que en Quito 1.000 y pico, Guayaquil realmente sufrió una debacle. Sí, lo que se vivió en Guayaquil fue terrible y eso es lo que le digo, si es que es verdad, esos son los números, yo creo que sí lo son, y hay 20.000 muertos y la mortalidad en promedio de COVID es alrededor del 1%. Estamos hablando de que hubo 2 millones de casos en Guayaquil, lo cual es una barbaridad. Entonces, el número de casos fue tremendo, la sobrecarga del sistema de salud fue tremendo, el desconocimiento de cómo manejar esto, todo eso sumó a que Guayaquil se haya golpeado tanto. Igual que pasó en Nueva York, igual que pasó en Lombardía, en una de las regiones más ricas y más poderosas de Italia, donde tenían gran medicina y también fracasaron y también fue una tragedia. Eso nos tocó, Esto creo no, que los 3 peores no tiene lugares. que ver con países ni gobiernos, tiene que ver con la tragedia de algo totalmente nuevo, algo que realmente... Sí, es exactamente lo que creo que ocurrió y eso sí, no nos vamos a olvidar nunca. Y es lo que hace más frustrante el que la gente no se quiera vacunar. Yo creo que el que tuvo un familiar cerca, el que ha visto lo que es vivir esta época de pandemia como trabajador de la salud, que tiene una hermana enfermera o que tiene un hermano médico o un hijo que sabe que se está yendo a trabajar todos los días y se queda preocupada de la situación de él y el riesgo que él se está exponiendo. Es injusto no poder hacer tu parte, que es la de vacunarte y ayudar a que esto lo logremos frenar del todo. Doctor, ya para finalizar, hay un caso que en este momento está sonando muchísimo, que es el del alcalde de Manta, es un hombre joven, un hombre dinámico. No tengo información de si él tiene alguna enfermedad pues, previa, como diabetes o hipertensión, pero está gravísimo. ¿Cómo un hombre joven Sí, puede estar tan grave? En esta época, cuando el virus ya no a es eso voy. tan, Eh, digamos que tan esparcido en el aire, que ya no es la misma cantidad de virus, que no sí. entiendo. Para mí, En general, mira, sí he escuchado del caso, sé que está delicado, inclusive a lo mejor querían traerlo a la ciudad de Guayaquil. Eh,
la situación es exactamente esa. Y esto no es raro, no es exclusivo de COVID. Esto pasa con otras patologías. O sea, ¿por qué alguien que tiene neumonía le das un antibiótico y se maneja en casa y otro paciente tiene neumonía y hace shock séptico y está en terapia intensiva intubado? Lo vemos con otras enfermedades. O sea, esa incertidumbre, esa variabilidad de la medicina existe. Como médicos la vemos en otras enfermedades. Yo tengo una chica de 46 años hospitalizada también, muy delicada. Ayer, es rarísimo, vino la mamá de 74 y ella de 46, las dos a la emergencia ahogándose y disneycas. La mamá está muy bien y se fue a la casa, 74, y ella de 46 está intubada y crítica. ¿Por qué pasa eso? Es un poco lo que hablábamos en algún momento del sistema inmune, cómo responde al virus. A veces no es el virus el que genera el problema, sino esta agresiva y descontrolada respuesta de tu sistema inmune que genera inflamación en todos estos órganos, que genera trombosis, que inflama el pulmón, que daña el corazón. Esta respuesta de mi cuerpo a este virus es lo que genera el problema final, no es el virus en sí. ¿Por qué sigue pasando? No lo sabemos. ¿Por qué los niños no se enferman? ¿Por qué algunos que hemos estado súper expuestos no nos ha dado? A lo mejor el día de mañana descubriremos que, bueno, yo tengo esta variante genética o esta de acá. O lo de los niños para mí va a ser clave en el tratamiento. ¿Qué es lo que tienen los niños que los hace estar protegidos? Va a ayudar a que podamos... Más melatonina. No sé, ojalá sea tan sencillo como eso. Así decía en un principio. Mi querido doctor, para mí ha sido un gusto poder entrevistarlo en este 2020. Bueno, usted sabe que ya son los últimos programas de este año, pero es increíble cómo ustedes, los médicos, nos han ayudado un montón a través de este programa también, y pues obviamente sabiendo, sin tener que achacar a nadie, ni tener que ser negativos, viendo cómo podemos todos tener luces para salir adelante y para con conocimiento poder pelear contra este virus. Muchísimas gracias a usted por la invitación, siempre a la orden. Gracias, mi querido doctor Enrique Boloña, gracias por estar con nosotros. Pues si Dios lo permite, nos vemos muy pronto, el próximo año, si Dios quiere. Un abrazo, Chao. feliz Navidad. Chao. Y un esperanzador 2021. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.